Vamos a continuar en esta mañana con este tema que forma parte de nuestro estudio sobre la carta a los Hebreos, pero es una especie de paréntesis dentro del mismo tema porque comenzamos a ver la semana pasada este tema del cielo, precisamente derivado de lo que hemos venido tratando en el libro de los Hebreos al respecto de que se define claramente el cielo como la habitación de Dios. Y creo que es un tema, por tanto, en el que vale la pena ahondar, que agudicemos y que podamos comprender esa dimensión espiritual a la cual pertenecemos ya, pero que físicamente no podemos ver todavía. Aún no hemos experimentado esa realidad en términos prácticos, aun cuando espiritualmente es una dimensión a la que ya pertenecemos, el cielo y particularmente el cielo de Dios. Entonces, hoy quiero que veamos con la guía del Espíritu Santo cómo es que vamos a ser nosotros en el cielo, cómo seremos en el cielo. Hemos estudiado, la semana pasada creo que quedó muy bien contextualizado, que todas las riquezas de la gloria y la gracia que están apartadas para nosotros como hijos de Dios, a partir de nuestra redención en Cristo Jesús, están precisamente ubicadas ahí, en el cielo. Y ya veíamos, ¿no? Ahí en el cielo es donde está nuestro Padre, Dios, ahí está nuestro Salvador Jesucristo. Los hermanos en la fe que nos han anticipado, es ahí justamente donde se encuentran. Nuestra ciudadanía está en ese lugar, nuestro nombre se encuentra escrito en ese lugar, nuestra herencia está ahí, nuestro galardón está ahí y nuestro tesoro está ahí. Entonces, todo lo que un creyente podría desear se encuentra en el cielo. Nuestro hogar, podemos entenderlo claramente, hermanos, es el cielo. Y ahí se encuentran ubicados pues todos los elementos que amamos y que la Biblia nos enseña a apreciar y a valorar ya desde este momento, aun cuando estemos cursando nuestro tránsito de vida en la tierra. Los objetos de nuestro afecto y objetos de carácter eterno, hermanos, están ahí. Por lo tanto, un hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que estar su mira? Su mira tiene que estar en el cielo, tiene que levantar su vista hacia el cielo, considerar el cielo, porque somos llamados a vivir a la luz de esta realidad eterna, a la luz de lo eterno, porque nuestra vida en esta tierra, recuerden, hermanos, está en tránsito. Esta tierra, hermanos, no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el cielo. Por lo tanto, el apóstol Pedro, ¿cómo nos llama, hermanos? En curso, en esta tierra, ¿cómo nos define el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? Extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Porque podríamos estar en una fase de peregrinación en esta tierra, pero finalmente pertenecer a esta dimensión carnal y terrena. Pero no es así, no solamente estamos en tránsito, en peregrinaje, sino que debemos de entender que nuestro destino final es el retorno a la condición celestial a la cual hoy pertenecemos por la redención en Cristo Jesús. Entonces, hoy somos en Cristo Jesús enviados espiritualmente del cielo para representar intereses que forman parte de ese reino, para hablar el mensaje de ese reino, representar el gobierno de ese reino. Y esto es transitorio, porque al final de nuestra peregrinación retornaremos nuevamente a esto que la Biblia define como nuestra patria, como nuestra ciudadanía, nuestra patria celestial. Colosenses 3:1 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, vamos a estudiar cómo es que seremos nosotros en el cielo. O sea, porque en esa dimensión en la que Dios hoy dimensionalmente habita, y esto es algo complejo de comprender intelectivamente, porque entendemos que Dios es la fuente de todo lo creado, ¿no? O sea, la creación no puede contener a Dios, y el cielo y los cielos de los cielos fueron creados por Dios. Sin embargo, siendo Dios un Dios trascendente que va más allá de su creación, es más grande que su creación, dimensionalmente la Biblia nos dice que es un lugar donde Él ha decidido habitar. Entonces,
¿Cómo es que viviremos nosotros en aquel momento cuando lleguemos a esa situación celestial? ¿Cómo seremos nosotros en el cielo? Bueno, lo que en términos generales nos informa la Biblia es que vamos a experimentar la perfección eterna del cuerpo y del alma. No solamente de la condición espiritual en la que hoy ya gozamos de una perfección, hoy espiritualmente hemos sido sujetos de una regeneración, un nuevo nacimiento, y en ese sentido espiritualmente estamos completos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, experimentaremos la perfección entera, tanto del cuerpo y del alma. Entonces, entendemos que el cielo es un lugar perfecto, hecho para personas perfectas, para personas completas. Vamos a, en espíritu, alma y cuerpo, vivir en condición de perfección plena. El propósito entero de la redención en Cristo es justamente esto, hermanos, hacernos perfectos, prepararnos o restaurarnos para vivir en condición continua en la presencia de Dios. Ese, digamos, que es el propósito entero de la salvación. Ahora, se da a través de un proceso que comienza a partir del momento en el que fuimos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso en el cual estamos nosotros avanzando, caminando. En el momento en el cual nosotros creímos en el Evangelio de la Gracia, en ese instante se registra lo que la Biblia define como un nuevo nacimiento espiritual. Lo que Jesús le dice a Nicodemo en esa charla nocturna que registra el Evangelio de Juan, y que le dice Jesús claramente a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y no hacía referencia, por supuesto, lo entendemos, a un nacimiento físico, sino a un nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu es. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se da este nuevo nacimiento al interior de nuestra existencia? En el momento en el que fuimos precisamente expuestos al mensaje del Evangelio, creímos en el mensaje del Evangelio, y entonces comienza en ese momento nuestra condición redimida, se activa el proceso de nuestra salvación. Apenas digamos que es el inicio del proceso, pero todavía como tal no ha sido completado. Ya nacimos de nuevo, ya somos salvos por la fe, pero recuerda, la redención final no solamente involucra el espíritu, involucra también la mente e involucra también el cuerpo. Nuestra mente está en proceso de renovación, no ha sido salva de forma completa. Aún lidiamos con las inercias a las que fuimos habituados desde el histórico de nuestro aprendizaje inicial, desde la infancia. La mente fue afectada, la mente fue predefinida y la mente está en ese proceso de renovación. El cuerpo evidentemente no ha sido sujeto de la glorificación, no ha sido sujeto del perfeccionamiento pleno, porque este cuerpo todavía se degrada, es un cuerpo físico que se degrada. Entonces, esta redención como tal, hermanos, se inició, se activó cuando creímos en el Señor Jesucristo, experimentamos el nuevo nacimiento, pero apenas inició el proceso. En Romanos 13:11 dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Te das cuenta? Hay una salvación que todavía esperamos y que se inició a partir del momento en el cual creímos. Y en la medida en la cual vamos avanzando en el curso en la tierra, en la experiencia de la vida, se aproxima más la experiencia final de salvación. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los romanos a los que es dirigida la carta ya eran salvos, ya habían experimentado el nuevo nacimiento, pero el proceso total de la salvación era un acontecimiento que esperaban del futuro. Hoy nosotros, como generación cristiana vigente en la tierra, estamos en la misma condición. Ya se activó el proceso, pero hay una salvación total final que viene del futuro a nuestras vidas. Entonces, la Biblia dice que la redención la podemos teológicamente visualizar en tres segmentos. Primeramente es esta en la cual ya nos encontramos ubicados, que es la redención, que se registra justamente cuando fuimos libres de la culpa del pecado. Fíjense lo que dice Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Está hablando de un acontecimiento que se registró en el pasado, por vía del cual, dice la Escritura, nosotros fuimos perdonados de los pecados, fuimos libertados de la culpa del pecado. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. ¿En qué momento se dio el perdón de nuestros pecados, hermanos? En forma jurídica y en forma jurisdiccional en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Y en qué momento se activa ese perdón de pecados a favor de mi vida? Cuando soy expuesto a la predicación del mensaje del Evangelio y creo plenamente en ese mensaje. En ese momento se activa para mi vida personal la redención que Cristo ganó para nosotros hace 2000 años, el perdón de nuestros pecados. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos nos encontramos en esta condición hoy en día, los que hemos creído en el mensaje del Evangelio, perdonados de nuestros pecados, estamos redimidos. La palabra redención significa rescate. Fuimos comprados, rescatados por el precio de sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, y nuestra titularidad, que era poseída por Satanás, hoy fue transferida al Señor Jesucristo, y hoy somos posesión de Cristo, ya no posesión de Satanás. Fuimos rescatados, comprados al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos. ¿Por qué? Porque el pecado que nos hacía esclavos de Satanás y de la muerte, de la separación eterna de Dios, hermano, ese pecado fue juzgado en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, pagó en nuestro lugar, fuimos rescatados, nuestra titularidad es de Jesucristo, y por eso estamos redimidos. Ya fuimos libertados de la culpa del pecado. Estamos en esa condición los que hemos creído. Pero también la Biblia nos habla de un segundo paso en este proceso hacia la salvación final, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Una vez que hemos sido salvos por este proceso glorioso que Cristo ejecuta en la cruz, entonces debemos de comenzar a cultivar una genuina comunión con Dios todos los días, a fin de que la santidad que nos imputó legalmente cuando creímos en Jesucristo se convierta en una práctica cotidiana cada vez más frecuente y por periodos de tiempo más prolongados y más continuos en la práctica constante de nuestra vida. Y ese es el proceso que nos lleva a parecernos más continuamente al Señor Jesucristo, la santificación. Por la santificación estamos siendo ahora libres de la influencia del pecado. La redención, cuando creímos en Cristo, nos hizo libres de la culpa del pecado, pero la santificación nos está haciendo constantemente más libres de la influencia del pecado, que todavía pretende infiltrarse en nuestra forma cotidiana de vida. ¿Okay? Y la glorificación, hermanos, es la fase final de este proceso de salvación, donde finalmente seremos libres de la presencia del pecado. Libres de la presencia del pecado. Entonces, de acuerdo a la Biblia, estamos en un proceso y nos dirigimos a la expresión perfecta de la salvación, en la que seremos hechos perfectos. Perfectos. Romanos 6, vamos ahí, por favor. Veamos brevemente, vamos a identificar la fase en la que nos encontramos en este momento y tener entonces un claro entendimiento de lo que el cielo va a hacer en términos de esa perfección de nuestra persona en aquel momento. Ahora, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, se nos ha dado una nueva vida en Cristo, se nos ha dado un nuevo corazón, y eso es parte de lo que significa precisamente nacer de nuevo. Somos convertidos, regenerados, redimidos, hechos nuevos en Cristo. Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, fíjense cómo ya somos libres de la culpa, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes también éramos siervos, pero éramos siervos ¿de quién? Del pecado, efectivamente. Nuestras vidas estaban voluntariamente entregadas al servicio de diversos actos pecaminosos, por vía de los cuales intentábamos aproximar a nuestra vida gratificaciones de muy corto plazo, pero que en cierta medida le daban un nivel de significación efímero y etéreo a nuestra existencia. Y vivíamos entonces al servicio del pecado, intentando encontrar en la práctica del pecado significado para nuestra vida, ¿no?
pero fuimos libertados del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Entonces, en vez de ser esclavos del pecado, como antes éramos, ahora somos siervos del Señor Jesucristo y de una vida justa. El verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hemos recibido esa vida, esa dádiva, ese regalo de parte de Dios. El verso 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, esa capacidad de poder llegar a manifestar, a vivir, a exteriorizar, a disfrutar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el parecido a Jesucristo, una proyección cada vez más distinguible y nítida de la forma de pensar, de hablar, de actuar de nuestro Señor Jesucristo, es un fruto. Tenemos por nuestro fruto la santificación, el parecido a Jesucristo. ¿Dónde tiene que darse ese fruto, hermanos? ¿En qué momento? ¿Hasta el momento de la glorificación o en la etapa actual en la cual nos encontramos redimidos en proceso de santificación? ¿Dónde tiene que darse ese fruto? ¿En el futuro o en la actualidad de nuestra vida? En la actualidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice: porque tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como final, como meta, la vida eterna. Y esta alusión a la vida eterna refiere precisamente a la culminación del proceso de la salvación cuando entremos en la gloria del Señor, cuando seamos glorificados. Entonces, hay un fin hacia el cual nos dirigimos, que es la vida eterna, la culminación de la salvación, pero para este tiempo, hermanos, la Biblia demanda que demos fruto, hermanos. Y el fruto lo entendemos como una forma de conducta, una forma de vida, una forma de tomar decisiones, la manera de andar, la manera de percibir la realidad y en ese sentido vivir de forma tal que pueda ser visto en nosotros el carácter de Jesucristo. Ahora, todo esto es una forma de decir que ha habido un cambio radical en nuestras vidas, un cambio radical, hermanos. Y por eso 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, una nueva creación espiritual. Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos nosotros la responsabilidad moral, espiritual, individual delante de Dios de considerarnos muertos a la comisión del pecado. Muertos a la comisión del pecado. Vamos a pecar. Indefectiblemente, hermanos, aún en condición redimida y en proceso de santificación, no somos infalibles, estamos en el proceso de perfeccionamiento, de ser completados enteramente, de forma tal que reflejemos cada vez más nítidamente al Señor Jesucristo, pero vamos indefectiblemente a caer, a desviarnos, a tropezar eventualmente y a pecar. Pero tenemos la responsabilidad de contrarrestar esa inclinación al pecado a través de nuestra autoconsideración de muerte hacia el pecado. Muertos al pecado, ¿qué significa? Que ya no reaccionamos ante la tentación. No deberíamos de reaccionar ante la tentación. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto cuando tirado en el piso, verdad? Viste que lo atropellaron y finalmente, bueno, pues el hombre colgó los tenis, ¿verdad? Y sucede que tú te acercas y le dices: ¿qué haces ahí tiradote? Levántate, levántate. Estás estorbando el tráfico, anda, quítate de ahí. ¿Qué va a hacer ese cuerpo muerto? ¿Qué reacción va a tener? Absolutamente ninguno. Y eso es lo que la Biblia nos dice ante la interlocución que el mundo quiere tener con nosotros a través del pecado. Nosotros tenemos que tener una reacción cero. Hacia allá caminamos. No tendremos siempre esa reacción cero, pero tenemos que considerarnos como si estuviéramos muertos hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no puede estimular nuestras reacciones, hermanos. El pecado ya no tiene que ser la fuente motivacional de nuestra manera de pensar, ni de nuestra forma de hablar, ni de la forma de vivir.
ni de la toma de nuestras decisiones. Considérense entonces muertos al pecado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son en Cristo Jesús hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nuestra reacción espiritual, nuestra reacción mental, nuestro sentido común tiene que comenzar a dimensionarse espiritualmente de tal forma que cuando Dios hable, la palabra sea ministrada a nuestro corazón, cuando el Señor opere espiritualmente un llamamiento a nuestra vida, reaccionemos como gente viva, como gente viva. Es como cuando estamos ahorita, ¿no? Presentes, vivos, cada uno sentado en su asiento, en su silla. Y si ahorita un edecante dijera rápidamente por la parte de atrás, levántese, de forma instintiva te levantas. ¿Qué pasa? No sé, pero recibí una orden, soy sensible, la escucho, estoy vivo y por lo tanto reacciono en consecuencia de esa dirección, ¿no? O vas caminando por la calle y alguien por la espalda te dice, alto, ¿qué haces? Te quedas, dices, ¿qué sucede? Se va a caer la vigueta del edificio, me va a saltar, algo me va a atropellar pero me detengo. Reacciono como vivo a una dirección, a un mensaje. Entonces, en esta fase de santificación en la que nos encontramos, somos llamados a considerarnos muertos al pecado, pero vivos, vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es quien ejerce el señorío hoy sobre nuestras vidas. Entonces, con nuestra redención, algo murió y algo vivió. Y esa es la vida nueva. Esa es la parte regenerada en nuestra existencia. Pero en Romanos 7, hermanos, se nos expone un problema. ¿Cuál? Bueno, si tú eres una nueva criatura, si eres salvo, tienes un hombre interior nuevo, 100% espiritual, creado según Dios. Eres salvo. Pero ese hombre espiritual vive encarcelado en un cuerpo de carne todavía. Y esa es la realidad. Y entonces fíjate el planteamiento, este dilema que nos presenta el apóstol Pablo. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y la razón por la que Pablo lo está diciendo, no lo entiendo, es porque en su corazón, en este nuevo hombre interior, el alma, las cosas correctas, él las anhela, las cosas santas de Dios, pero se da cuenta de que no está practicando lo que le gustaría hacer, porque precisamente lo que odia, lo que aborrece, es lo que termina haciendo. Dice el verso 16. Si lo que no quiero esto hago, apruebo entonces que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí es quien lo hace. Entonces encontramos aquí, hermanos, un principio importante. Pablo nos dice, soy una nueva criatura, soy un siervo de Dios, esclavo de la justicia, pero hay algo que me estorba para poder expresarme de forma completa en mi estado de redención. Y lo que me estorba es la presencia del pecado. Es decir, estoy inhibido, debilitado en mi capacidad de vivir según la ley de Dios en la que hoy me deleito. Pero físicamente hay un obstáculo y el obstáculo es el pecado. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi humanidad, en mi naturaleza caída, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces lo que Pablo describe es que, aun cuando ha experimentado espiritualmente un nuevo nacimiento, su mente no. Él tiene una mente caída, con emociones caídas, con una voluntad caída. Y solo a través de la santificación, a través de la comunión con Cristo genuina, seria, formal, real, patente, podrá gradualmente ser libre de la influencia del pecado, porque estamos en la santificación. Ya fuimos libres de la culpa del pecado, pero la influencia del pecado continúa ejerciendo un dominio sobre nuestra vida. En la medida en la cual nosotros nos santificamos y tenemos comunión con Dios, vamos siendo cada vez más libres de la influencia del pecado. Vemos entonces que la vida eterna, el espíritu vivificado del hombre, por decirlo de alguna forma, está encarcelado en una condición humana caída. Y este es el punto. Nuestro espíritu ha sido redimido,
ha nacido de nuevo, la vida de Dios está en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque define claramente la Biblia que somos el habitáculo, el tabernáculo del Espíritu Santo, y como lo hemos comentado, la definición más sucinta pero más precisa de quién es un cristiano es aquel en quien habita el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de Cristo no está en ti, entonces no eres de Cristo, dice la Biblia. Esa es la definición de cristiano, en quien habita el Espíritu Santo. Entonces, viviendo ya el Espíritu Santo al interior de nuestra existencia, tenemos este problema que no podemos expresar de forma completa esa vida nueva porque es estorbada por el pecado. Dice el verso 19 de Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Ahora, aquí Pablo pues de ninguna forma está pretendiendo desligarse de la responsabilidad que él tiene, moral y espiritual, de la comisión de su propio pecado, sino que explica que hay un obstáculo aún en la persona redimida y el obstáculo se llama pecado. Y por lo tanto, ahora, con la vida de Dios en su interior, es plenamente responsable de encarar y avanzar sobre de ese pecado por medio de la santificación. Hoy somos redimidos, hijos de Dios, nacidos de nuevo espiritualmente, pero habitando en un cuerpo, en una cárcel de carne, que todavía se inclina naturalmente a reaccionar hacia la tentación pecaminosa del mundo de Satanás y de nuestra propia concupiscencia. Pero dice Pablo, ahora en Cristo, siendo renovado, habitado por el Espíritu Santo, en comunión con Dios, creciendo en santificación, soy responsable enteramente de ir más allá de los límites que pone en mi vida el pecado. Y poder manifestar cada vez más claramente, más lúcidamente, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo. Entonces, Pablo no está diciendo, no soy yo, es el pecadote el que peca, yo no, yo soy libre de culpa. No, por cuanto el Espíritu de Dios mora en mí y he sido sujeto de un nuevo nacimiento, la redención, el perdón de pecados, entonces mi responsabilidad es tener tal nivel de comunión con Dios que crezca mi santificación y entonces el pecado deje de limitarme. Su influencia cada día sea menor en mi vida. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que es una guerra, hermanos, entre el espíritu y la naturaleza caída por el control de nuestra conducta. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, es decir, con la naturaleza caída, a la ley del pecado. Entonces, Dios ha implantado, hermanos, dentro de nosotros una nueva creación, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo que mora en nosotros es perfecto y los anhelos del Espíritu Santo son ahora los nuestros. Y amamos la justicia, amamos la verdad, amamos a Dios, amamos la Biblia. ¿Quién podría decir aquí, amo a Dios, amo su palabra? ¿Quién podría decir eso aquí, hermano? ¿5 personas nada más? Bueno, entonces tengo que predicarles el evangelio, hermanos de la gracia, ¿verdad? No, lo que en condición redimida hoy experimentamos espiritualmente es esta realidad. Hemos comenzado a amar al Dios que antes odiábamos y hemos comenzado a odiar el pecado que antes amábamos. Hoy amamos ese anhelo del Espíritu Santo, amamos a Dios, la verdad, la palabra, la Biblia, pero eso es inhibido porque hay una condición humana caída donde habita el pecado. Por eso mismo, Jesús le dijo algo importante a los discípulos, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Los discípulos de Cristo, recuerden que experimentaron hasta ese momento en su comunión, en su comunicación, en su caminar al abrigo del ministerio del Señor Jesucristo, 3 años y medio, su máximo nivel de rendimiento espiritual. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo les advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero el problema es que la carne es débil. Es decir, el espíritu está dispuesto, con tu espíritu anhela las cosas de Dios, ser fiel a Dios, amarle, servirle, no fallar, ser santo y mostrar su gracia, su amor, su piedad, su misericordia, perdonar al que te agrede, no ofender a ninguna persona. Eso es lo que anhela. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero muchas veces los deseos santos del espíritu se estrellan contra la debilidad de su carne. ¿Y cómo podemos ser libres de ese efecto donde constantemente yo anhelo pero caigo, anhelo pero fallo, anhelo pero me distraigo, anhelo pero me desvío, anhelo pero me gana el cansancio? ¿Cómo puedo hacer esto? Dice el Señor, santifíquense, velen y oren, permanezcan en estado de vela, en estado de oración, de comunión con el Padre, y Él les dará la fortaleza para ir más allá de la debilidad de su carne, y que entonces, aun cuando habitamos en una carne, esta no sea quien hegemonice nuestra vida, y su reflejo sea el carácter de Jesús. Entonces, la autoridad del pecado en nosotros ya fue quebrantada, la culpa por el pecado ya nos fue retirada, pero la presencia del pecado todavía no es eliminada. De hecho, en Primera de Juan dice que si alguno ya no peca, o dice que ya no peca, ¿cómo le llama la Biblia? Mentirosote, ¿verdad? Cualquiera que diga que ya no peca, miente y hace mentiroso a Dios, ¿no? Pero si pecamos, porque seguimos pecando, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros vamos y nos arrepentimos de todo corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en la parte más profunda, en nuestro espíritu, Dios ha implantado esa semilla incorruptible ya, de vida eterna. Y tenemos un nuevo poder para hacer lo que es correcto. Tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y todo esto, hermano, pues es un enganche, digámoslo así. Es un anticipo de la totalidad que vamos a recibir en el futuro. La redención final total de nuestra existencia. Pero esa nueva criatura, aquí en este momento se encuentra en una guerra por llevar a la mente y al cuerpo a conformarse al deseo del hombre interior, y en Cristo Jesús esa guerra, hermanos, somos llamados a ganarla. Estamos en guerra, estamos en lucha, pero no por ser salvos, hermanos, porque esa victoria ya la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa guerra la ganó Cristo, y en ese sentido nuestra lucha es desde la victoria de la salvación. Pero nuestra lucha es por nuestra santificación. En toda nuestra forma de vivir, por cuanto Cristo ya nos ha hecho salvos, Él mora en la persona de su Espíritu Santo dentro de nosotros, nuestra guerra es por santificarnos. Nuestra guerra es contra la carne, contra los apetitos. Nuestra guerra es contra nosotros mismos, hermanos, contra nosotros mismos. Dios no va a limitar la obra que Él de manera soberana ha determinado hacer en tu vida. Satanás no tiene el poder de limitar esa obra si tú tienes comunión con Dios. El más grande obstáculo que tenemos en nuestra vida de fe, hermanos, somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Cuando dices, no, ahora sí, mi vida, yo entiendo, es básica la oración. Entiendo cuán importante es orar. Entiendo cómo no puedo ser esporádico, ni trivial, ni fluctuante en mi búsqueda de Dios, porque los resultados son malos. Definitivamente, mañana sí, comienzo temprano, al amanecer a buscar al Señor, porque tengo la oportunidad de hacerlo. Y pones el despertador a las 6 de la mañana y suena a las 6 de la mañana, porque Satanás no ha tenido el poder de descomponer tu despertador. Suena a las 6 de la mañana. ¿Y a quién le corresponde levantarse? A nosotros, hermanos. Y cuando tú dices, ay, ya sonó 6 de la mañana, mañana comienzo. ¿Quién te detuvo en la cama? ¿Satanás? ¿Satanás te amarró al colchón? Satanás puso las cobijas y las sábanas debajo del colchón de forma tal que tú no, es que yo quería, pues no pude. Algo me detuvo en la cama, una fuerza gravitacional sobrenatural, me retuvo sentía que me hundía en ese colchón, pastor, hasta que me quedé dormido otra vez. No, hermano, no.
el más grande obstáculo que tenemos en nuestro caminar en la vida de fe somos nosotros mismos. Voltea a ver a tu hermano a la izquierda y dile, tú eres tu propio obstáculo. Y dile, sí, así es, y tú también eres tu propio obstáculo, ¿verdad? Esa es nuestra guerra, hermanos, no por ser salvos, sino por santificarnos. Entonces la simiente de perfección eterna e incorruptible está en nosotros, pero no ha florecido de forma total aún. Y anhelamos el día en que esa perfección venga, anhelamos ser lo que queremos ser hoy en Cristo Jesús. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué tenemos, hermanos? Las primicias del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo habitando en nosotros es una especie de enganche, el anticipo, la garantía de ese nuevo corazón, una nueva vida en Cristo que va a tener culminación en aquel momento. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿La redención de qué? El espíritu no, ya fue redimido, hermano. Lo que está pendiente es la redención de nuestro cuerpo. Eso está calendarizado todavía espiritualmente en el futuro. Y dice, gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque en este cuerpo nos dolemos, en este cuerpo nos enfermamos, en este cuerpo tenemos debilidades, este cuerpo se degrada, este cuerpo envejece, este cuerpo nos hace torpes a medida que pasa el tiempo. ¿A quién le ha pasado eso cuando supera los 40, 50 años de edad? Es que yo era tan diestro haciendo esto, es que yo memorizaba así las cosas, mi memoria era fotográfica impresionante, pero ahora me cuesta tanto trabajo memorizar, hacer, caminar. La otra vez me subí a una silla y me subí, pero ya no me pude bajar, me tuvieron que ayudar, llamaron a los bomberos, porque ya no tuve la habilidad, la destreza para bajarme de la silla, porque me dolía la espalda, porque me dio ciática. En este cuerpo gemimos. ¿Quién no gime en su cuerpo, hermano? Pues solo que tengas 15, 16, 18 años de edad no gimes, hermano. Pero es inevitable que el curso natural del tiempo, la inexorabilidad del tiempo nos va a llevar a gemir. Gemimos, dice entonces la Biblia, por ese tiempo final, donde la redención ahora, así como la recibió nuestro espíritu, la reciba también nuestro cuerpo. O sea, hemos probado hasta ahora lo que un alma redimida es, pero todavía no sabemos lo que es un cuerpo redimido. Todavía no lo sabemos. Y esa es nuestra esperanza, dice la Escritura. Gemimos esperando ser lo que creemos que vamos a ser. El pecado ha dejado cicatrices, hermanos, en las facultades del pensamiento, en la voluntad, en el sentimiento. Esto teológicamente se le conoce como el efecto noético del pecado. La palabra noético viene de un vocablo que es nous, que significa mente, ikos, referente a. Entonces, hay un efecto en la mente producido por el pecado y es un efecto que nos lleva a tener una distorsión mental en el proceso de percepción de la realidad, percepción de nosotros mismos. Nuestra autopercepción está afectada, la percepción del mundo está afectada por el pecado. Hemos sido afectados en los sentimientos también. Y entonces anhelamos el día en que la simiente eterna en nosotros florezca hasta llegar a la plenitud y seremos entonces redimidos de pies a cabeza por dentro y por fuera. Y entonces no se encontrará en nosotros el más mínimo rastro ni indicio de pecado, pero eso es lo que está por venir. Todavía no sucede, pero está por venir. Entonces, el cielo, hermanos, el cielo es el lugar perfecto en el que habitaremos en un estado perfecto. Y sin esta perfección, hermano, nadie entra al cielo. Apocalipsis 6:11, por favor. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué blancas y no rojas, hermanos? ¿Qué simboliza el blanco? Pureza, perfección, la perfección de los santos. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos. ¿Dónde estaban esos consiervos que vio el apóstol Juan en esta
visita al cielo que le llevó a ser el Señor Jesucristo. ¿Dónde estaban esos consiervos? En la tierra. Y generacionalmente, hoy nosotros somos esos consiervos. A los que están en el cielo se les dijo, descansen un poco todavía, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Nosotros todavía no morimos, hermanos, pero en algún momento, si el Señor Jesucristo no viene en este tiempo, vamos a tener que experimentar la muerte física y entonces nos reuniremos con estos a los que se refiere Apocalipsis en el cielo. Entonces, Dios vive en el cielo con aquellos que son perfectos. Ahora, fíjate en este verso, por favor, 2 Corintios 5:6. 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Y es una realidad. ¿Quién ya vio a Jesucristo? ¿Quién vio a Jesucristo? ¿Quién platicó con Él en la semana? ¿Quién interactuó con Él físicamente? Nadie. Entonces, creemos porque la Biblia lo dice. Y la palabra de Dios es el sólido pavimento para nuestros pies a fin de poder caminar con absoluta certidumbre en lo que la Biblia dice. La fe no es un salto al vacío, es un caminar en el sólido pavimento de las evidencias inobjetables que nos presenta la palabra de Dios. Y vivimos por fe. Creemos lo que la Biblia dice, hermanos. No hemos visto a Cristo, pero creemos lo que la Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Quién quiere ver ya a Jesucristo? ¿Quién quiere ver ya? Yo ya quisiera ver a Jesucristo. No me quiero morir, pero ya quisiera ver a Jesucristo. El tema es que hoy no hay otra forma de llegar a la presencia de Cristo todavía, sino a través del curso de la muerte, el tránsito, la fase transicional llamada muerte, hermanos. Pero la realidad es que todos quisiéramos estar con Jesucristo. Entonces, cuando el creyente muere, su espíritu y su alma van a la presencia del Señor inmediatamente, inmediatamente. Y el cuerpo se queda en la tierra. Es decir, vamos a la presencia de Dios sin cuerpo. Pero el cuerpo es parte de nuestra existencia integral, pero nosotros no somos el cuerpo, hermanos. Somos lo que habita el cuerpo. En Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces lo que vemos en el cielo, hermanos, son, de acuerdo al contexto de la Biblia, son espíritus perfeccionados. ¿Y qué pasa con los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos, pastor? Bueno, en algún lugar. En diferente proceso de descomposición y de degradación, el cuerpo se queda en la tierra, ¿verdad? Y bueno, algunos a través de un proceso de cremación, algunos a través de una sepultura, enterrarlos, ¿verdad? Algunos que se fueron a subir a la banana Ixtapa, ¿verdad? Se cayeron, ya no salieron, comido por tiburones, ¿verdad? Digeridos, ¿verdad? Y alimento como plancton de los animales marinos, etcétera. Y con el cuerpo, hermano, no importa lo que suceda. Y una temática controversial de muchos años es, ¿qué hacemos con el cuerpo de un hijo de Dios cuando parte a la presencia del Señor? ¿Es correcto cremarlo? ¿Es correcto enterrarlo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, es una de esas áreas, hermanos, donde la Biblia no nos da absolutamente ninguna información. Absolutamente, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero es que en la época del Señor los sepultaban. Bueno, pero la sepultura no era bajo tierra, era en cuevas, era en cavernas. Los embalsamaban y sellaban esas cuevas. No era bajo tierra. Entonces no hay un indicación. Pero pastor, en el Antiguo Testamento se menciona de tribus y poblaciones paganas que quemaban a sus muertos. Sí, pero los quemaban en ofrecimiento a sus dioses. No para la degradación, sino como un ofrecimiento idolátrico. O sea, no se refería a un proceso de cremación para desintegrar el cuerpo y darle una celeridad a la descomposición, ¿no? Entonces,
¿Qué va a pasar si me creman, pastor? Pues no va a pasar nada. El día de la glorificación, ¿tú crees que el Dios Todopoderoso del universo va a tener problemas para poder de las cenizas? Es que, pastor, es que, a ver, espéreme, es que hay un cambio en la composición molecular por el fuego. Bueno, igual, si te entierran, no te vas a quedar así, te van a comer los gusanos. ¿Y qué crees? Te van a digerir los gusanos. O sea, vas a hacer el resultado, los rastros digeridos de los gusanos, con un cambio total en tu composición molecular, al igual que si te hubieran quemado, punto y se acabó. De la ceniza o de los desechos de los gusanos, Dios no tendrá en su absoluto poder problema para hacer un cuerpo glorificado, ¿no? Te comieron los tiburones, la gente que lamentablemente murió ahora en esta explosión de la pipa en la Ciudad de México, ¿no? Gente que murió quemada, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esas carnes que fueron literalmente consumidas por el fuego? Ya no existen, de hecho. ¿Qué sucede? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Se quedaron sin cuerpo porque se van? No, el absoluto poder de Dios reconstituirá un cuerpo, lo glorificará de donde esté, hermano, de donde esté. Imagínate cuánta gente ha muerto en naufragios, comidos por tiburones. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde están esos cuerpos? Hermanos, dispersos en la vastedad de los océanos. ¿Crees que Dios tendrá impedimento, poder limitado para reconstituir y glorificar esos cuerpos? Absolutamente ninguno, si el Señor es el creador de todo. Bien. Entonces, si en este momento morimos, nuestra alma y nuestro cuerpo van al cielo, en un estado de libertad de cualquier naturaleza de maldad para siempre. Creo que es algo difícil de imaginar, pero eso presenta para nosotros una realidad que nunca más en aquel lugar, hermanos, tendremos un mal pensamiento. ¿Quién tiene malos pensamientos? Levante su mano. Si te faltan manos, levanta los pies. ¿Quién podría decir, pastor, hoy, el día de hoy, domingo, por cuanto era día del Señor, y estoy en ayuno desde ayer en la tarde, pastor, justamente para... Qué bueno que lo hiciste, si es así en tu corazón. Pero a ver, ¿quién hoy puede decir, hoy yo no he tenido ningún mal pensamiento, pastor? Absolutamente nadie. Por eso es tan difícil entenderlo, porque es algo que no hemos experimentado, es una realidad que no está cercana a nosotros todavía, pero no tendremos ningún mal pensamiento, nunca más vamos a emitir una palabra mala, nunca más, una obra inútil, infructuosa, perfección absoluta y eterna, nunca sucia, nunca contaminada, nunca imperfecta. Solo pensando, diciendo y haciendo aquello que es absolutamente santo y perfecto delante de Dios. ¿Podemos imaginarnos, hermanos, ese estado? Algunos dicen, pues qué aburrido, man. No. Allá no va a haber chisme, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primo, allá nada, tú no, nada, allá nada. Apocalipsis 21-27. Dice claramente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bienaventurados, verso 14 de Apocalipsis 22-14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros, o sea que tu mascota no va a entrar. ¿A eso se refiere? No, ¿verdad? En el contexto no se está refiriendo a un animal, a una bestia. Es una forma de hablar en términos genéricos de los pecadores. Los perros se quedarán afuera. Y continúa describiendo de alguna forma otras maneras de pecar: hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces nadie va a estar ahí que no sea perfecto por la obra de Jesucristo. De ninguna manera entrará en esa ciudad algo que la contamine, hermanos. Entonces reflexionemos un momento. No hay pecado, hermano. No hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor en ese lugar.
Es un lugar y un estado en el que no habrá nada de nuestra conducta que desagrade a Dios. Jamás volveremos a ser tentados. ¿Por qué? Porque Satanás no va a estar ahí. La carne no va a estar ahí. El mundo no va a estar en ese lugar. En ese lugar no habrán abusos, no habrán persecuciones, no habrá abuso de ningún tipo, no habrá enojo. No habrá enojo. No habrá anhelo de sobresalir para satisfacer tu ego personal, tu lucimiento, tu deseo de brillar. Eso no existe en ese lugar. No va a haber arrepentimiento porque no habrá pecado por el cual arrepentirse. Habrá gozo pleno, conocimiento perfecto. No habrá llanto porque no va a haber nada que te duela ni te entristezca. No va a haber peligro. Dice la Biblia que conoceremos como fuimos conocidos. Nunca tendremos un momento incómodo. ¿Alguien ha tenido un momento incómodo a lo largo de su vida? Cuando dices, chin, ¿por qué dije eso? Trágame tierra. Pues no vas a poder decir, trágame cielo, porque no van a haber momentos incómodos, hermanos. No va a haber torpeza de lengua. No va a haber maldad, iniquidad, inclinación a la maldad. Amaremos de forma perfecta y vamos a ser amados de forma perfecta. Vamos a amar a Dios de forma perfecta. Amaremos a Jesús como Cristo nos amó y vamos a ser abrazados por el Señor. Todo esto, hermano, se resume en un estado de gozo perfecto. El cielo, hermanos, es un lugar de gozo, no mezclado, interminable, gozo no mezclado. Algo que aquí no conocemos, ni vamos a conocer en esta tierra, porque aun cuando el gozo es el resultado de la conciencia plena de que hemos sido sujetos de la salvación por Cristo, y por lo tanto, como lo hemos compartido, el gozo no es un sentimiento fluctuante, es una condición de vida para la persona redimida, es su forma de existencia. En esta vida, hermanos, el gozo está mezclado con tristeza. El gozo está mezclado con desánimo, con preocupación, con expectativa, con ansiedad, con decepción, con frustración. Nuestro gozo, hermanos, está inhibido por el dolor que produce el pecado. Pero el gozo en el cielo no va a tener mezcla, hermanos. En Mateo 25 vemos una parábola que dicta el Señor Jesucristo, donde menciona 3 siervos que reciben el encargo del dueño de la comarca, de su señor, de que hagan producir los talentos que les entrega. Él regresará y pedirá cuentas, y 2 hacen lo correcto. El que recibe 5 los hace producir y genera otros 5. El que recibe 2 sucede lo mismo y le entrega otros 2 completamente nuevos al Señor. Y a estos 2 que fueron fieles y fueron obedientes, les dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Adelante, ¿al qué? Al gozo de tu Señor. Es una parábola, es una ejemplificación, pero nos está hablando de la condición permanente eterna en el cielo, donde el gozo es el estado de existencia plena y sin mezcla. El gozo no tendrá mezcla. Entonces, ¿qué es el cielo, hermanos? ¿Cómo lo podríamos describir o definir? Es un lugar de gozo. La característica dominante del cielo es esa, es el gozo. Cualquier gozo, entonces, que aquí hayamos experimentado es solamente una pequeña probada del gozo que nos está esperando en aquel lugar, hermanos. Gracias a Jesús. El cielo podrá definirse como un lugar de gozo no mezclado, interminable, porque la perfección celestial es algo que nunca cambia. Por cierto, el infierno, hermanos, es completamente lo opuesto. El infierno es un lugar de dolor sin mezcla. No es ese tipo de dolor que tiene cierto nivel de esperanza y expectativa. No es ese tipo de sufrimiento que tiene una perspectiva de cambio en el futuro. No, el dolor, la tristeza, la desesperanza en el infierno no es mezclada, es perfecta y es permanente. Y no cambia. Y no cambia. También es un estado eterno. El cielo entonces es un lugar donde el alma del ser humano redimido va a ser perfeccionada para siempre. Bien, continuamos. ¿Qué hora es? Me voy a tomar 15 minutos más, hermanos. Estamos en tiempo. Y entonces, bueno, decimos que en el cielo vamos a estar sin este cuerpo, si es que partimos antes de que el Señor venga a la tierra. Pero no fuimos diseñados por Dios, hermanos, como espíritus desmembrados o para que estemos gravitando por todos lados de forma eterna. No, no fuimos hechos para eso. Cuando Dios hace al hombre, lo constituye espíritu, alma y cuerpo.
Y esto, bueno, es motivo de una controversia teológica dentro del ámbito del cristianismo. Hay quienes dicen que somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Hay quienes dicen que somos una dicotomía, solamente alma y cuerpo, y que cuando la Biblia se refiere descriptivamente al espíritu, alma y cuerpo, lo hace indistintamente o intercambiablemente en otros contextos bíblicos, y por lo tanto cuando habla del alma también está hablando implícitamente del espíritu. La verdad es que esto no es relevante. La realidad es que nosotros tenemos un ser interior que es ingrávido, que es etéreo, que es espiritual, y un ser externo que es físico. Entonces, creemos nosotros en la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. En tanto la Biblia no nos ilumine otra realidad, creemos en la tricotomía. Entonces, fuimos diseñados por Dios con un ser interior y con un ser exterior llamado cuerpo. Cuando Dios lo perfecciona, va a perfeccionar a un hombre interior y a un hombre exterior, es decir, la humanidad entera. Quiere decir que somos diseñados por Dios para ser un espíritu, un alma y un cuerpo, y nuestra perfección definitiva demanda que seamos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y la creación que el Señor va a hacer de nuevos cielos y nueva tierra, que habla el Apocalipsis, también demanda cuerpos que puedan caminar y desplazarse en esa nueva tierra real. La nueva tierra demanda que sus habitantes tengamos cuerpos reales. Ahora, la muerte física significa, lo entendemos, la separación del espíritu y del alma del cuerpo en el cual habitó durante años. ¿Cuánto dura esta separación del espíritu y del alma del cuerpo? ¿Hasta cuándo va a durar? Vamos a suponer que hoy partimos con el Señor. Bueno, no yo, ustedes parten con el Señor. No es cierto. Cualquiera de nosotros, es un supuesto. Partimos con el Señor y entonces hay una separación del alma y del espíritu, de nuestro ser interno, del cuerpo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa separación, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. La Biblia lo define como resurrección. Jesús dijo en Juan 5 que todos resucitarán. Juan 5:25. Vamos ahí, por favor. Dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dejado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, todos vamos a resucitar. Ahora, en el tiempo actual, la gente que creyó en el Evangelio y está físicamente muerta y está en su espíritu y alma en el cielo, en el tiempo actual, hermanos, los incrédulos que han muerto están en el infierno en el espíritu. Los que creyeron en Cristo y murieron están en el espíritu y alma en el cielo, y los que no creyeron en Cristo y murieron están en el infierno. Pero viene una gran resurrección que la Biblia menciona, y en ese momento el cuerpo de los redimidos se unirá a sus espíritus y estarán en la perfección eterna de cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Los cuerpos de los que creímos en el Señor Jesucristo. Pero hay otra gran resurrección, en la que los cuerpos de los incrédulos van a resucitar de las tumbas también y se unirán a sus espíritus para que cuerpo, alma y espíritu sean juzgados y experimenten el tormento del castigo, hermanos, para siempre. Todos aquí nos dirigimos hacia una de esas dos realidades. Y será muy importante que supiéramos con certidumbre en este momento de la vida hacia dónde estamos caminando, hacia qué realidad eterna estamos caminando. Evaluarlo con seriedad. Podemos ver sobre la resurrección de los incrédulos, Apocalipsis 20:11. Rápidamente ahí dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Qué tremendo, ¿no? Este verso 12 es de verdad desgarrante y es escalofriante, porque dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y la mayor parte
de los teólogos y escatólogos coinciden en que se está refiriendo a niños. Niños. Pero pastor, Jesús dijo que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Sí, niños hasta antes del desarrollo de la conciencia del pecado. Cuando el niño de 7, 8, 10 años de edad, antes de la adolescencia, con plena conciencia de pecaminosidad, lo hace, lo comete, ya es culpable, ya es responsable moral y espiritualmente delante de Dios. Y esto nos lleva a entender a los padres o a los que son padres en crianza la urgencia de ser el modelo correcto de vida cristiana para sus hijos en el hogar, la urgencia de constituir del hogar un lugar de adoración para el Señor, una central de alabanza, donde la cosmogonía de vida de los hijos en crianza sea realmente un estado de santificación, un estado de adoración al Señor, donde identifiquen su existencia en la santidad del Señor, donde conozcan a Cristo y aprendan a través de la fidelidad de sus padres a Dios, a amar ellos a Dios. ¿Cuán importante es esto? Porque en esta resurrección, continuó diciendo, dice la Biblia que estaban de pie ante el Señor grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Fíjate, habla de libros y de un libro. El libro que menciona en singular, particularmente, se refiere o tiene el nombre de el libro de la vida. Pero los otros libros no son el libro de la vida y por lo tanto es un libro que registra las obras humanas, buenas y malas. Y los que no estaban inscritos sus nombres en el libro de la vida van a ser juzgados por las obras buenas y malas. El problema es que las obras buenas no les van a alcanzar para poder ser llevados al libro de la vida y entonces estar eternamente en la presencia del Señor. Ese es el punto. Quien sigue llevando efecto en su vida la religión del mérito propio, creyendo que a través de mi buen comportamiento, mi código de moral de conducta, mi autopercepción de bondad es suficiente, mi esfuerzo humano es suficiente para poder estar bien delante de Dios. Hermano, hermana, te equivocas. Nos equivocamos y eternamente es una tragedia. Porque si tú no has entregado tu vida enteramente al Señor y te has abandonado a su gracia, a su redención bendita por su mérito y por su obra gloriosa y expiatoria, la única que expía al hombre, al ser humano del pecado, entonces, hermano, sigues perdido. Seguimos perdidos, aunque vengamos a la iglesia, aunque nos esforcemos. Hermanos, es por la fe en Cristo Jesús que nuestros nombres son inscritos en ese libro. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, no es por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. Es por la fe plena en que esa obra nos hace perfectos, suficientes delante de Dios y nos reconcilia con el Padre. Y fuera de esa obra no hay salvación. Tú puedes tener una afiliación religiosa, eclesiástica durante toda la vida, pero si Cristo, hermano, no es el centro de tu existencia, no te has rendido a Él, hoy todavía eres sujeto de juicio por obras. Tu nombre no es inscrito en el libro de la vida y eso es algo que necesitas entender y necesitas atender. Hoy que estás vivo. Y entonces esta es la narrativa de resurrección para los que están en condenación. Pero, ¿qué de nuestra resurrección si somos hijos de Dios? 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Romanos 8:23.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice la Biblia que no quiere que tengamos ese tipo de tristeza que experimenta la persona que ve cómo fallece un ser querido y que no tiene esperanza, no sabe qué va a suceder, no sabe a dónde va, no sabe qué será de su propio futuro eterno. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es solo para los que hemos creído que Cristo murió y resucitó, y esas verdades eternas han redefinido nuestra condición interna, han redefinido nuestra forma de pensar y de vivir. Así también creeremos que Él traerá, Dios con Jesús, a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, fíjate en este proceso, nosotros que vivimos, aquí estamos todavía nosotros. Cuando Pablo escribe esto por inspiración del Espíritu Santo, él vivía, él ya no vive Pablo. Pero nosotros somos la generación actual, aquí estamos insertos nosotros. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron o durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es primero? Los muertos en Cristo. Nosotros no. ¿Por qué nosotros no vamos a resucitar en ese momento? Porque no estamos muertos. Porque estamos vivos, y por eso dice Pablo, los que vivimos. Pero primero los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué ellos, hermanos? ¿Por qué primero ellos se encuentran con Cristo en el cielo? Porque han estado esperando por mucho tiempo, hermano. Porque han estado esperando por mucho tiempo. Y el Señor les había dicho, es un poco de tiempo, esperen, descansen de sus obras un poco más, hasta que los que están en la tierra se integren con ustedes en el cielo. Ellos llevan la prioridad. Primero en tiempo, primero en derecho, es una premisa legal, ¿no? Entonces, digamos que como que están en fila, hermanos. Todos queremos estar eternamente ya con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor, pero el Señor dice, aquí hay orden, ¿verdad? Primero los muertos en Cristo. Ellos tienen más tiempo esperando. Algunos por siglos y por milenios, hermanos, ¿verdad? Y después el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto, hermano, es algo que tendríamos que estar conversando, dialogando continuamente, porque es un factor de estímulo, es un factor de aliento. Es una de las temáticas que la Biblia dice tiene que ser constantemente tratada entre nosotros y alentarnos con esta verdad. Y no meternos tanto a especular si es pretribulacional, si después, si hay milenios, si no hay... No, lo que la Biblia dice es que hay un arrebatamiento. Eso es innegable. Y eso es defendido por todas las posturas escatológicas, hermanos. El arrebatamiento es algo innegable, hermanos. Y el tema es que este es el momento en el que los que somos cristianos hayamos muerto o permanezcamos vivos en la venida del Señor. Estaremos en este momento experimentando la redención final, la redención de nuestros cuerpos. El espíritu ya está redimido. En este cuerpo terreno en curso temporal estamos en el proceso de santificarnos, ser libres de la influencia del pecado. Pero cuando llegue este momento, hermanos, seremos libres para siempre de la presencia del pecado. Y entonces sí, hermanos, el gozo y la felicidad sin mezcla, perfecta. ¿Quién anhela ese día, hermano? ¿Quién anhela ese día? Ese es el más grande estímulo de la vida de un hijo de Dios. Por eso, una forma de lesionar el cristianismo, de herir profundamente y en algunos casos letalmente el cristianismo, es decirle a la gente con una teología errada, arrebatamiento. ¿Cuál arrebatamiento?
No hay tal cosa de arrebatamiento. Te estás matando la esperanza que Dios dejó en el alma y la conciencia de los que esperamos en Cristo en esta tierra. Esta es, hermanos, nuestra esperanza. Entonces, la resurrección será para los cristianos que partieron a la presencia del Señor, el arrebatamiento para los cristianos que estamos vivos cuando Jesucristo venga. Ellos van a recibir un cuerpo perfecto en la resurrección y los que vivamos, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos perfectos en el arrebatamiento. Es decir, no dejaremos el cuerpo en la tierra, no, vamos a ser arrebatados. Y este mismo cuerpo, el que tenemos, los que vivimos, será transformado en tanto somos arrebatados en un abrir y en un cerrar de ojos, hermano. Y esta expresión abrir y cerrar de ojos no se refiere a un parpadeo, sino es el tiempo en el que tarda un rayo de luz en reflejarse en la pupila de un ojo humano, así, a la velocidad de la luz, más rápido que un parpadeo. Esta promesa, hermanos, de Dios es hermosa, tenemos que esperarla y debemos de estimularnos, alentarnos con estas palabras, con esta verdad, porque solamente en la medida en que mantengamos la conciencia fresca sobre esta futura realidad, podremos caminar en este mundo en medio de aflicciones, en medio de persecuciones, injusticias, tribulaciones, tentaciones, sin desanimarnos. Y lo más importante, siendo fieles a Dios. Retirar nuestra atención de esta verdad es la forma más dinámica de retornar a los deseos de la carne, a la vida del pecado, a la oscuridad del mundo, a la tristeza, a la vida material, a la frustración, a la amargura. Solo manteniendo nuestro enfoque en esta verdad tendremos el aliento, la perseverancia, la perspectiva de eternidad que convierte en leves y momentáneos los sufrimientos que inevitablemente experimentamos y continuaremos experimentando en la tierra. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermanos, y vigorosos viviendo en santidad con esta expectativa viva, con esta expectativa. Y entonces cuando vemos la convulsión del mundo, cuando vemos de entre las 10 señales que el Señor define en el Evangelio sobre su próximo regreso a la tierra y que vamos viendo que están comenzando a brotar y a surgir en nuestro estado de vida sociocultural, guerras, epidemias, enfermedades, multiplicación de la maldad, de la ciencia, la tecnología, en niveles inusitados e inimaginables, hermano. Los que son de mi generación recordarán esas películas épicas que rompieron todos los récords y ganaron Óscares y premios internacionales, El Santo contra las momias. En la guarida del Santo, ¿se acuerdan cómo él tenía una pantalla y sonaba un teléfono más antiguo que el de Porfirio Díaz, hermano? Pero lo levantaba, se abría la pantalla y veía a la persona con la que estaba hablando por teléfono. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y uno decía, ¡ay! Decía uno, qué buenos efectos especiales, pero ¡ay! Ahora sí, no jueguen. Bueno, estamos viviendo una generación donde la ciencia ha superado la capacidad de imaginación humana. Inteligencia artificial, hermanos, la IA, cosas impresionantes, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La ciencia, pero pastor, digo desde la revolución científica, no, a ver, permíteme, en menos de 200 años la ciencia ha dado un salto cuántico impresionante. Hermanos, en menos de 100 años pasamos de las carretas jaladas por caballos al motor de gasolina. Así, en 100 años, hermanos, la ciencia y la tecnología han avanzado de forma exponencial. La ciencia ha aumentado. ¿Y qué me dicen de la maldad? La maldad se multiplicará. ¿Será que estamos viviendo esa? Pero siempre ha habido maldad. Sí, a ver, hermano, pero a ver, ¿como hoy existe? No. No, por supuesto que no. Entonces, quienes podemos, a la luz de la Escritura y con percepción y sensibilidad espiritual, darnos cuenta de que estamos viviendo una escena de nuestra existencia humana,
terrena en la que cada vez vemos más señales, ¿esto qué tiene que generar en nosotros, hermano? Una expectativa. ¿Sabes qué? Todo parece ser que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, entonces el arrebatamiento está ya a la vuelta. Esa expectativa es buena. Ahora, si Cristo no viene en nuestra generación, lo mejor que nos pudo haber pasado es vivir con esa expectativa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, vean lo siguiente, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Se refiere contextualmente al momento en el que lleguemos a su presencia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es el resultado de ser un hijo de Dios, redimido por gracia, nacido de nuevo, espiritualmente redimido, en proceso de santificación, pero todavía no redimido en el cuerpo, porque sabemos que eso viene del futuro? La salvación total no se culmina todavía, pero tenemos las arras del Espíritu Santo, la garantía, el depósito, el anticipo de nuestra redención final. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Vivir con esta esperanza, porque el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, así como Cristo es puro. Y si nosotros nos purificamos así como Cristo es puro, aun cuando Cristo no venga a nuestra generación, ¿qué va a suceder? Nuestra santificación nos hace ir más allá de las limitaciones del pecado. Reflejar a Cristo, mostrar al Señor, predicar con eficacia, alcanzar a los perdidos a través del Evangelio que se predica y se demuestra con vidas transformadas por el Evangelio que se predica. Somos llamados a esto. ¿Cuán conscientes tenemos que ser cómo va a ser nuestra vida en el cielo? ¿Cómo vamos a ser en el cielo? Y esa es una esperanza maravillosa para vivir, hermanos, fructificando nuestra santificación en este tiempo terreno. Tenemos por nuestro fruto la santificación. Eso es ahora. Y como fin, la vida eterna. Eso es allá. Pero hoy somos llamados a dar fruto. Y ese fruto va a ser una evidencia para nosotros mismos de que vamos camino al cielo. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la presencia y poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, inclinándonos a vivir de manera santificada. Y entonces la tranquilidad y la certeza de que voy camino al cielo. De que estaré en estado perfecto, en espíritu, en alma y en cuerpo, delante de mi Señor. Es la forma de vida de los hijos de Dios. Es la forma de vida. Y venimos a la iglesia a aprenderlo. En la casa tú tienes que continuar estudiando, profundizando, y el Señor continuará ratificando estas verdades. Pero saliendo de la iglesia y saliendo de tu casa, ahora somos llamados a vivirlo y a demostrarlo. En unidad, para que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Señor, por tu infinito amor y por tu grande misericordia, gracias, gracias, gracias. Vaya Jesús, que tú eres puro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. La pureza eterna en la que has vivido eternamente, Señor, en la Trinidad, viniste a vivirla y a demostrarla a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Somos llamados a caminar siguiendo tus pasos, a dejarnos tomar de tu mano y ser conducidos en esta tierra como la oveja es conducida por su pastor. Somos llamados a ser humildes y ser dóciles y ser sensibles a tu voz. Muertos al pecado, vivos a tu justicia, mi Dios. Somos llamados
a conocerte de tal manera por la revelación de tu Espíritu Santo en tu palabra, que seamos maravillados día a día con las nuevas misericordias que tú nos entregas y que muchas veces pasan desapercibidas por insensibilidad. Somos llamados a crecer y aún a ser maestros y no quedarnos con la leche espiritual, sino habiendo sido alimentados por esa gloriosa leche, el Evangelio de la Gracia, extendernos hacia el frente, mi Dios, conociéndote más y más, porque tus bondades, maravillas, profundidades, gracias y misericordias no tienen fin. Y en esas verdades gloriosas, iluminadas por tu misericordia día a día en nuestras vidas, encontrar la fuente de poder, de fortaleza, la convicción, la destreza para vivir sabiendo que tú vienes y esperarte, Señor, con las manos santas y levantadas. Y cuando caemos, nos desviamos y pecamos, no tardar e ir, Señor, a tu presencia en humildad y reconocer cuán torpes somos cuando desviamos la vista de ti. Cuán leve ventisca puede llevarnos a hundirnos en el mar de nuestra humanidad. Pero sostenidos de tu mano, mi Dios, nada debemos temer. Señor, ayúdanos y enséñanos a santificarnos y a purificarnos todos los días como tú eres puro, con la expectativa de tu regreso, porque tú vienes. Tú regresas, Jesús. Y si esto no lo vemos con nuestros ojos, Señor, Padre, estaremos contigo en alma y espíritu, esperando la resurrección y la reunión en tu presencia de todos nuestros hermanos. Pero si vivimos, es con esta expectativa, mi Dios. Hoy vivimos, hoy nos toca vivir en esta expectativa, en esta esperanza. Señor, ayúdanos y perdónanos por la carnalidad, por la reacción de nuestra humana debilidad ante las circunstancias de la vida, por reaccionar muchas veces como lo hace el mundo sin ti, Padre, por juzgarnos mutuamente como el mundo lo hace. Papá, perdónanos porque es vergonzante y ayúdanos a vivir de tu mano, porque separados de ti nada podemos hacer. Llévanos más allá, Señor, de nuestras limitaciones y pecados, a vivir como tú, esperándote a ti. En Cristo Jesús, amén y amén.